Ya, hoy día vamos a ver exactamente la parte de uniones remachadas o roblonadas. Hoy día específicamente uniones a tope, uniones por solapo. En la siguiente clase vamos a ver uniones remachadas excéntricas. Ahora, el objetivo de una unión remachada o roblonada es unir dos placas metálicas, una placa principal, en este caso, que va a ser esta de acá, y dos cubrejuntas, ¿no? Serían esto de acá y esto de acá. De esa manera. Entonces, este, y obviamente va adherida a un roblón, ¿no? Que ese roblón se acostumbra a poner o aumentar 1 milímetro a su diámetro, con el fin de que entre a presión y sostenga bien las placas metálicas con su respectivo espesor. Y debido a las fuerzas que se aplica, sufren fatiga y obviamente por los esfuerzos, ¿no? Por tres tipos de esfuerzo. Por un esfuerzo cortante, por un esfuerzo de aplastamiento, por un esfuerzo de tracción. Entonces, eh, modo de rotura de uniones remachadas. Cortadura de los remaches por cortante simple y doble. En esta parte de acá podemos observar lo siguiente. Que tengo exactamente una unión remachada simple de una carga P, donde solamente tengo dos placas, una placa de acá y otra placa que es esto acá, unidas por un roblón, el cual la carga P ejerce una fuerza mayor a la admisible, este, se va a tender a aparecer acá un esfuerzo de corte, ¿no? En este caso, el esfuerzo de corte se va a generar en esta parte de acá. Esta, que sería igual que en esta parte de acá. Ya. Y justo esa parte de ahí la conocemos nosotros. Si yo lo saco afuera, esa partecita ahí, va a ser algo así, ¿no? Tenemos, suponiendo, para este tipo de carga P sería para ese lado allá. ¿Qué pasó? No, nada, ¿no? Y para este tipo de carga P sería para este lado acá. Listo. Entonces, obviamente va a ser cortante simple, pero este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Entonces aquí voy a tener para cada uno un esfuerzo, ¿no? Para esto de acá va a estar uno acá y para esto de acá va a estar, sería. Es cortante simple, obviamente. Entonces, la carga P, la carga P va a ser igual al esfuerzo P sub C. Va también P sub C. De esa manera. Entonces va a tener área de sección circular. Entonces su área va a ser pi cuartos por el diámetro cuadrado, lo cual especifico muy bien en esta parte de acá. Acá está. Acá lo hice demasiado bien. Acá.
El área de cortante, que es de esta sección de acá, que es la misma que está acá, va a ser pi cuartos por el diámetro cuadrado, que es el área cortante. Y ahora de uniones remachada a cortante doble, va a ocurrir que se va a separar en dos, ¿no? Se va a separar en más de dos partes. Va a ocurrir acá, acá va a ocurrir, o va a ocurrir acá. Entonces, de esa manera voy a tener para esta carga, suponiendo que es carga P, voy a tener una P acá, y acá también otra P. Y ambos esfuerzos de corte va a ser P sobre 2. Acá, P sobre 2. Y va a ser eso, ¿no? Acá. Entonces, de esa manera yo voy a tener esos valores establecidos, ¿no? Ya saben, cortante simple, solamente hay uno. Cortante doble, uno y dos. Acá la carga P va a ser igual a la carga P de corte. Acá la carga P, esta carga P va a ser igual a P sobre 2, o sea, el corte sobre 2. Y ahora para la parte del aplastamiento, que sería por aplastamiento de la chapa o el remache producido por la presión entre la superficie cilíndrica del remache y el agujero. Fíjense cómo va a actuar en el aplastamiento. Fíjense. Obviamente por todo, ¿por qué? Porque entra presión. Ese es el problema. Si entra presión va a tener. Ahora, acá es muy importante deducir algo importante, que voy a tener la parte donde va a ser efectuada en la parte superior, que va a ser esta parte, o también esta parte de acá, que es lo mismo. Y justamente esta parte de acá es el diámetro, ¿no? El diámetro del remache. Y otra parte también donde va a efectuar es esta cara de acá, que también va a ser la misma que esta cara de acá. Que ambos obviamente van a ser el espesor de la placa, ¿no? Entonces puedo deducir que el área de aplastamiento va a ser la altura por la base, o sea, el espesor por el diámetro. Y es eso lo que yo tengo exactamente acá, ¿no? Parte de abajo, es eso lo que tengo aquí en la parte de abajo. Que aquí lo hice demasiado detallado. Acá está. Área de aplastamiento va a ser igual al espesor, sería esto de acá, y el diámetro de la remache. Acá. Es espesor por diámetro. Eso es si es considerado tensión de aplastamiento. Ahora, por desgarramiento de la chapa entre los agujeros debido a la falta de resistencia a la tracción, puedo obtener lo siguiente, ¿no? Esto acá, esta figura acá, donde mi carga P va a generar tensión solamente en las secciones donde haya sólido, exactamente acá, acá no va a haber nada, es hueco, acá, acá no va a haber nada, es hueco, y acá. Un ejemplo claro es el acá. ¿Dónde está? Acá está, fíjense, acá está. Este ejemplo claro. Este va a ser donde va a entrar el roblón, ¿no? Va a estar hueco. Entonces mi tensiones de tracción va a generar solamente en esta superficie de acá y en esta superficie de acá. Y la manera más fácil para calcular esto sin pasarnos mucho tiempo en eso es deducir algo, ¿no? Puedo deducir lo siguiente, que el paso de remache o roblonado, como quieran llamarlo, va a ser la distancia desde el centro de un remache hacia el centro de otro remache. Ese paso está
está denotado con la letra A. A va a ser igual la distancia entre el centro de un remache al otro centro de remache. Conociendo ese dato muy importante, yo puedo deducir lo siguiente. Acá está. La carga admisible basada en la resistencia y la tracción. Este es el mismo ejemplo. Donde el paso remachado va a ser desde el centro de un remache hasta el otro centro del remache. Lo puedo dibujar de esta manera, o como en la anterior figura, lo mismo. Entonces, ¿qué conozco? Desde el centro al otro centro es el A, el paso remache. Y la mitad de remache más la otra mitad de la remache sería el diámetro sobre 2. Entonces, y si yo hago eso, o sea, la distancia desde acá hasta acá va a ser igual al paso, que es A, ¿y qué voy a tener de dato? Diámetro sobre 2, diámetro sobre 2. Listo, y esto. ¿Y qué va a ser lo interesante? Que necesito calcular la distancia de esto acá, ¿no? Que voy a llamar, en este caso, X. Entonces, más X. Si esto lo sumo, me va a dar exactamente igual a diámetro, ¿no? Y si lo despejo X, va a ser igual a al paso, que es A menos el diámetro. Y de esta manera encontré la expresión más directa del problema. Y así, y entonces, ¿cómo se va a efectuar el tema del área? Obviamente aquí tenemos espesor, ¿no? Obviamente acá hay espesor, ¿no? Y el espesor, más tardado, espesor. Entonces, el área de tracción va a ser igual al espesor por esta parte de acá, llamada X, que va a ser el paso menos el diámetro. Que se ve mucho mejor en la figura de arriba, ¿no? Muchísimo mejor se ve. Acá está, ¿no? Que va a ser igual al espesor y esta distancia de acá, más esta distancia de acá, ya saben, perdón, es A menos D. O sea que entonces el área de tracción va a ser el espesor multiplicado por A menos D. Y listo. Y de esa manera yo puedo encontrar todo lo que ando buscando, ¿no? Todo lo que necesito. Son tres formas de analizar eh, la rotura: por medio de cortante, por medio de aplastamiento y por medio de tracción. Cada una va a depender de que la otra va a ser diferente área, diferente fuerza, diferente forma de interpretar el tema de los esfuerzos. Y eso nos va a servir mucho para la parte de, esta me interesa mucho, esta de acá, que va a ser para la parte de uniones remachadas excéntricas. Porque estas dos va a ser más tranquilo de analizar. Entonces, empiezo. Voy a empezar con esta de acá, que es la que considero que es la más factible, con esta de acá. Uniones a tope. Vámonos abajo. Acá está. Cuando hablo de uniones a tope, hago referencia que va a ser uniones, no hay nadie, ¿no? Ya está. Uniones donde se va a interpretar la fila de la siguiente manera. A lo mucho he visto de dos filas. Una vez he visto un ejercicio de tres filas, pero no toma en cuenta mucho el docente. Solamente hay de una fila y de dos filas. En este caso acá, uniones a tope de una sola, de una fila de remaches. Fíjense cómo es. Uniones a tope de doble fila de remache. Ya. ¿Cómo se cuenta la fila? De la siguiente manera. Entonces, es lo mismo que la parte donde el tema de uniones remachadas funciona lo mismo como la parte de una puerta, ¿no? Fíjense. El acá. Este ejemplo acá. Esta de acá va a ser la misma que esta de acá. Va a ser mi fila uno. Fila uno. Ya que ambos están en sus extremos. Y las del medio, esta y esta, van a ser mi fila 2.
Mi fila 2. Entonces, la manera de analizar es la siguiente. En uniones a tope, esto es importante. En uniones a tope se trabaja así. Fila uno y fila 2. Y después, para hacer el análisis que se hace, yo hago un corte de un plano imaginario, acá lo corto, y puedo analizar la parte de arriba como la parte de abajo, ya que la parte de arriba va a ser la misma que igual a la parte de abajo. Entonces, de esa manera yo puedo analizar. Entonces, la manera de trabajar es esa. Ahora, fíjense en la siguiente. Solamente hay uno, ¿no? Entonces, esta de acá con esta de acá va a ser solamente una fila uno. Fíjense, de esa manera. Ahora, obviamente, el docente no trabaja mucho, no lo toma mucho en cuenta si son en forma, este, triangular y nada de eso. Aquí se trabaja directamente. En uniones, a tope y solapo, no se toma en cuenta el tema de la forma. O sea, la distancia, ¿no? Que acá hay una distancia diferente a esta distancia, no. En lo que se toma en cuenta mucho en esto va a ser en la parte de uniones con cara excéntrica, ya que esta distancia desde acá hasta acá va a ser diferente a la distancia desde acá hasta acá. Eso se lo toma en cuenta en uniones con cara excéntrica, que es es la parte de remache más difícil. Y yo considero que es así. Eh, eso. Esa es una explicación breve de cómo funciona esto. Ahora, para que se entienda mejor un problema, dice, considerar la unión a tope. Uniones a tope. Listo. De una sola fila. Una sola fila. De remache desde el paso remachado es de 7,5. Paso remachado, distancia desde un centro de un remache hasta el otro centro. Las placas principales tienen 12 milímetros de espesor y las cubrejuntas de 10 milímetros. El diámetro de los remaches es de 19 milímetros. 19. Siempre el ingeniero acostumbra agregar 1 milímetro por el tema de que en los remaches el roblón tiene que entrar perfectamente a presión, más que todo para que entre a presión y no se salga. Siempre acostumbra agregar 1 milímetro. Entonces 19 más 1, 20 milímetros sería 2 centímetros. De acuerdo a la norma ASME, las tensiones admisibles son de tracción 3850, eh, cortante 3100 y compresión o aplastamiento 6650. Determine la carga admisible en cada módulo. Ahora tengo que encontrar la carga admisible para tracción, para cortante y para aplastamiento o compresión. Listo. Y el rendimiento de la unión. Después de haber hallado la carga admisible de estos tres tipos de esfuerzo, tengo que ver cuál de las tres es la menor o la admisible, mejor dicho, para que me cumpla en todas las condiciones. Basado en un coeficiente de seguridad de 3. Listo. ¿Qué me faltó, no? Ya. Entonces, fíjense, es una unión de una sola fila. Es algo simple, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo puse principalmente algo importante, que que la placa principal va a ser de 12 milímetros, que va a ser esta acá, la que está con color azul, y las cubrejuntas son las que están con color verde. Y obviamente en la parte de uniones a tope solo se toma en cuenta la placa principales. ¿Por qué? Porque el espesor de la placa principal es mucho mayor que el espesor de la cubrejunta. Ahí es donde se va a generar más el esfuerzo. Entonces, ¿qué tengo acá? Es de una sola familia. Uno. Ahora, ¿qué hago? Voy a analizar de la siguiente manera. Puedo tomar en cuenta,
cualquier forma de pensar, ¿no? O de ver. Fíjense, hago un plano de corte acá, llamado L, y solo analizo la parte de arriba. Y voy a analizar la carga admisible basado en la resistencia al cortante. Entonces, debido a esta placa acá de la junta, voy a tener uno acá y esta otra, uno acá. O sea, voy a tener uno y dos. O sea que la carga externa de esta fuerza se va a dividir en uno y en dos. O sea, carga de corte sobre 2. Y es eso lo que tengo acá, fíjense. La carga de corte que genera esta carga original se va a dividir en una cubre junta y la otra cubre junta, ¿no? Ambas, que va a ser la carga de corte, la carga P de corte sobre 2, la carga P de corte sobre 2. Y obviamente donde va a efectuar el tema de la deformación por cortante va a ser en la parte de acá, ¿no? En la parte de las paredes de donde se encuentra el diámetro. Y su área establecido va a ser pi cuarto por el diámetro cuadrado, de esta manera. Y con ese dato nada más yo empiezo a trabajar y digo que la carga admisible basada en la resistencia de la al cortante va a ser el coeficiente de seguridad va a ser igual a la tensión de fluencia sobre la tensión admisible. En este caso mi fluencia va a ser por cortante, ¿no? O tensión de falla va a ser por cortante. Entonces despejo mi tensión admisible va a ser igual a tensión cortante sobre el factor de seguridad, que es lo mismo que coeficiente de seguridad. Ahora, mi tensión admisible va a ser igual al esfuerzo normal N sobre el área, ¿no? En este caso, mi esfuerzo normal N está expresado en el esfuerzo de corte sobre 2. Por eso que está acá, esfuerzo de corte sobre 2. Y el área, obviamente, es el área de corte, que va a ser igual a pi cuartos por el diámetro cuadrado. Listo. Donde este 2 se va con un 2 de acá y listo. Que va a ser igual a la tensión de corte sobre el coeficiente de seguridad. Entonces voy a despejar mi carga de corte, que va a ser igual a la tensión de corte por el diámetro al cuadrado por pi, dividida entre dos veces el coeficiente de seguridad. Entonces, la carga de corte va a ser igual a la tensión de corte, que va a ser de 3100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, multiplicada por el diámetro, que va a ser igual a de 20 o 2 centímetros al cuadrado por pi dividida entre 2 por el coeficiente de seguridad que va a ser 3, ¿no? 3. Y listo, me va a dar una carga de corte de 6.492,62 kilogramos. Entonces, esa carga de corte va a ser la carga para el cortante. Entonces, también, a su vez, puedo encontrar la carga admisible basada en la resistencia al aplastamiento. Como ya saben muy bien cómo funciona el aplastamiento, en la parte de arriba, solo en la parte de arriba. Y fíjense, aquí es donde se va a generar. Esto es diámetro, ¿recuerdan? Y esto es espesor. Entonces, la carga de aplastamiento o la carga externa, que es esto de acá, P, solo voy a tener una forma de analizar. ¿Por qué? Porque es una sola familia, una sola, bueno, mejor dicho, una sola fila. O sea, solamente va a afectar una sola vez. En cambio, es muy diferente si fuera de doble fila. Fíjense cómo de doble fila es diferente. Acá está. Como es de doble fila, afecta acá como también acá. Por eso que va a ser esta su expresión de acá. Es diferente. En cambio, en nosotros no es así. Como es una sola fila, va a ser simple, ¿no? La carga va a ser igual a la carga del aplastamiento. Entonces, directamente, coeficiente de seguridad va a ser igual a la tensión de aplastamiento sobre la tensión admisible. Despejo de tensión admisible va a ser igual a la tensión de aplastamiento sobre el coeficiente de seguridad. Tensión admisible va a ser igual al esfuerzo normal sobre el área. Mi esfuerzo normal va a ser de carga de aplastamiento. Entonces lo pongo acá, carga de aplastamiento. Mi área, mi área va a ser el área de aplastamiento, ¿no? Que va a ser igual al espesor por el diámetro. Área, espesor por el diámetro.
Entonces el área lo paso a multiplicar arriba, me va a quedar que la carga de aplastamiento va a ser igual a la tensión de aplastamiento por el área de aplastamiento sobre el coeficiente de seguridad. Tensión de aplastamiento, 6.650 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El área de aplastamiento, espesor, placa principal, 1,2 centímetros, diámetro, que sería de 2 centímetros, dividido entre 3, que es el coeficiente de seguridad. Entonces mi carga de aplastamiento va a ser igual a 5.320 kilogramos. Fíjense la diferencia entre la carga de corte, que va a ser mayor que la carga de aplastamiento. Ahí ya sé más o menos cuál de las dos hasta el momento es la admisible, que es esta menor de acá. Nada más me falta encontrar la carga admisible basada en la resistencia a la tracción. Y aquí este ejemplo es buenísimo. Entonces mi carga de tracción va a ser igual, fíjense como les dije, la tensión solamente va a efectuarse donde haya la parte sólida, que es esta parte de acá. Esta parte es hueco, esta parte es hueco, por si acaso. Y mi tensión admisible, bueno, tensión de tracción es de 3.850 y es el mismo, ¿no? Ya está. Y mi área de tracción va a ser igual al espesor por la base, que va a ser el paso entre el remache menos el diámetro. Entonces, el coeficiente de seguridad va a ser igual a la tensión de tracción dividido entre la tensión admisible. Despejo de la tensión admisible va a ser igual a la tensión de tracción sobre el coeficiente de seguridad. Mi tensión admisible va a ser basado en la tensión de tracción, que va a ser igual tensión de tracción sobre el área. Listo. Despejo la carga de tracción, va a ser igual a la tensión de tracción por el área de tracción sobre el coeficiente de seguridad. Mi carga de tracción va a ser igual a 3.850 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El área de tracción, el espesor, 1,2 centímetros por el paso entre remaches, distancia entre centro de un remache al otro centro de remache, 7,5 centímetros, menos el diámetro del remache, que sería 2 centímetros, dividido entre el coeficiente de seguridad, que sería 3. Y mi carga de tracción va a ser de 8.470 kilogramos. Perfecto. Entonces, yo tengo, fíjense, tengo una, tengo dos y tengo tres. Tres cargas admisibles debido a la rotura, al cortante, al aplastamiento, a la tracción, etcétera, que es para cada módulo, ¿no? Para cada módulo, para el módulo cortante, para el módulo de aplastamiento, para el módulo de tracción. Hasta ahí respondí la primera parte, ¿no? Pero también me pide el rendimiento de la unión. Y el rendimiento de la unión está basado en la tensión, bueno, en la carga admisible. En este caso, el rendimiento de la unión va a ser igual a la carga admisible dividido entre el espesor de la placa principal por A, que es el paso entre remaches, por la tensión de tracción, multiplicado por el 100%. Entonces, mi carga admisible va a ser la menor, 8.470, 5.320 y 6.492,62. Obviamente la menor va a ser la carga debido al aplastamiento, ¿no? Va a ser de 5.320. 5.320 va a ser mi carga admisible. Entonces el rendimiento de la unión va a ser igual a la carga admisible, que va a ser 5.320 kilogramos, dividido entre el espesor de la placa principal, 1,2 centímetros, el paso entre remaches, 7,5 centímetros, multiplicada por la tensión de tracción, que sería 3.850. Listo. Y multiplicado por el 100% me daría un rendimiento en la unión remachada de 15,35%. Y de esa manera es como yo puedo analizar este problema sin tener ninguna dificultad al momento de resolver. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, te escucho también. Ah, ya, ya.
Todo bien, entonces, ¿no? Ya, entonces, si se escucha bien, sigamos en el otro. A ver, si el otro es uniones a tope doble fila. Considerar la unión a tope de doble fila. Ya exactamente, ya sé cómo funciona, ¿no? Considerar la unión a tope de doble fila de remaches donde el paso remachado es de 7,5. Unión a tope, doble fila, paso remachado 7,5. Bien. El diámetro de los remaches es de 19 milímetros. 19 más 1, 20. Sería 2 centímetros. De acuerdo a la norma AISC, me dice que las tensiones admisibles de tracción va a ser de 1400, de cortante 1050 y de aplastamiento 2800. Listo. Me pide lo mismo, ¿no? Determine la carga admisible en cada módulo y el rendimiento. Y fíjense algo importantísimo acá. Dice carga admisible en cada módulo, perfecto. Rendimiento de la unión, obviamente. Pero no me dice exactamente esto acá, ¿no? No se confunda. También se puede resolver, obviamente. No es que sea un impedimento no tener eso, ¿no? Ahí se colgó, parece. ¿Ya acabó el Zoom? No, falta de... Qué raro, la máquina. Hola, hola, hola. ¿Te me escuchan? ¿Se cortó? Sí, 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 te Se escucha nomás. escucha, se escucha. Sí, ¿Y se puede ver la pantalla? sí, se ve. Sí, sí. Qué raro, no malo no tener mi máquina. Ya. Carga admisible en cada módulo y rendimiento. Listo. Fíjense, esta acá va a ser mi fila uno, como también está acá. Esta acá va a ser mi fila 2, como también está acá. Entonces yo hago un corte imaginario llamado X, supongamos, porque oye. Entonces voy a analizar la parte de arriba. Entonces, la carga admisible basado en la resistencia al cortante va a ser de la siguiente manera. Acá está, carga cortante. Como son dos remaches, exactamente dos remaches, se va a separar en dos, ¿no? Fíjense, una fila, dos filas. Entonces, la carga de corte se va a dividir en cuatro, diferente al de una sola fila que solo se divide entre dos, ahora se divide entre cuatro. Entonces, voy a decir que la carga, la carga admisible basada en la resistencia al cortante va a ser igual a,
Creo que ya está, ¿no? Ya. La carga de misiles basada en la resistencia al cortante va a ser igual a la tensión de corte igual a la carga de corte sobre el área de corte. Aquí directamente tengo todos los valores, ¿no? Tengo el área, tengo la tensión, solamente me faltaría despejar la carga de corte. La carga de corte no va a ser un cortante simple, voy a tener dos partes, ¿no? Por ende, voy a tener la carga de corte sobre 4. Fíjense, la carga de corte sobre 4. El área de corte, obviamente, pi cuartos por el diámetro cuadrado. Está exactamente acá. Entonces, despejo el 4. Bueno, el 4 se va con el 4. Me va a quedar que la tensión de corte va a ser igual a la carga de corte sobre pi por el diámetro cuadrado. La carga de corte va a ser igual a la tensión de corte por pi por el diámetro cuadrado. Tensión de corte va a ser igual a 1050 kilogramos sobre el centímetro cuadrado por el diámetro al cuadrado por pi. La carga de corte va a ser igual, entonces, de un valor de 13.194,69 kilogramos. Fíjense, el valor es algo alto, ¿no? ¿Todo por qué? Porque no lleva un coeficiente de seguridad establecido. Entonces, la carga de misiles basado en la resistencia al aplastamiento, que va a ser esta figura acá. Fíjense, la carga de tracción o de aplastamiento, en este caso, va a efectuarse en esta parte de acá, en un remache, en una fila y en otra fila. Entonces sería carga de aplastamiento sobre 2. Entonces la carga admisible basado en la resistencia al aplastamiento va a ser la tensión de aplastamiento va a ser igual a la carga de aplastamiento sobre el área de aplastamiento. Entonces mi carga de aplastamiento acá va a ser sobre 2. Entonces la carga de aplastamiento sobre 2. El área de aplastamiento, espesor por el diámetro. Entonces, despejo la carga de aplastamiento, que va a ser igual a la tensión de aplastamiento por dos veces el espesor por el diámetro. Mi carga de aplastamiento va a ser de 2.800 kilogramos sobre centímetro cuadrado por 2 el espesor, 1,2 centímetros, y el diámetro obviamente es 2 centímetros. Y me va a dar una carga de aplastamiento de 13.440 kilogramos. Fíjense, la diferencia es apenas de 300 y algo, ¿no? Eso es siempre y cuando se trabaja así, siempre y cuando no les dé un factor de seguridad, ¿no? Como el anterior problema. Nos faltaría ahora encontrar la carga admisible basada